Vamos a pasar entonces al primer tema de este retiro. Me imagino, bueno, no sé si todos saben que el retiro tiene un eslogan, que son las disciplinas del cristiano. Y como disciplina se pueden entender de dos formas: como disciplina como castigo o de alguna forma un correctivo para mejorar algo, o disciplina en el aspecto de ejecutar acciones en forma disciplinada. Entonces, en este caso es ejecutar acción en forma disciplinada. Una persona disciplinada es aquella que hace siempre lo mismo en la misma hora. Son personas cuadradas, podríamos decir. No es la idea. La idea es que siempre se haga todo con libertad en Cristo, que la iglesia sea, o sea, que el servicio al Señor sea siempre con libertad, no sea algo cuadrado, pero de pronto hay cosas que necesitan ser cuadradas. Por ejemplo, las coordinaciones necesitan que sean rigurosamente cuadradas, porque si no se produce algún desorden. Ahora mismo teníamos una estructura que nos sirve para poder guiarnos y poder completar el programa, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, de pronto, la estructura ayuda a que nos mantengamos firmes para que salga todo bien. Haya un inicio y un término y se haga todo. Eso es disciplina. Son cosas sencillas. El problema es que el ser humano es indisciplinado. Entonces, ahí en donde entra y el ser humano, entre comillas, el ser humano, porque no todos. En Oriente, hablemos de Japón, por ejemplo, uno de los países más disciplinados, China, son países extremadamente disciplinados, al punto de que la gente allá no llega atrasada nunca a sus trabajos, y aún la tasa de suicidio es tan alta que en Japón les dan permiso una vez al mes para que lleguen tarde, con permiso y no llegan tarde, porque quieren desestresarlo, porque son tan disciplinados. Para ellos es una deshonra llegar atrasado, y para ellos la honra es demasiado importante. Entonces, la disciplina puede ser una reja, puede ser un barrote que no nos permita avanzar, que no nos permita crecer y que nos mantenga ahí encerrados, o puede ser una oportunidad. Hay personas que tienen una visión tan grande que lo echan del trabajo y ven una oportunidad en eso. Hay otras que no, lo echan del trabajo y se echan a morir. Hay otras que no, le echan del trabajo y dicen, tengo tiempo ahora, ¿qué hago ahora? Y toman todo con otra mirada. Entonces, en este caso, la disciplina tiene ese fin, de que el cristiano pueda mirarlo con otros ojos, porque normalmente cuando se habla de disciplina es una palabra negativa. En nuestra mente es negativa, porque como le decía, en general Sudamérica es muy indisciplinado. Es cosa de poner horarios, cualquier horario, ni uno se cumple, ni uno. Veía unos videos de un tipo, no sé si conferencista, no sé, llamémoslo así. Tiene doble nacionalidad, es japonés y colombiano. Y los que han escuchado Sixto Porras de Enfoque a la Familia, más o menos es la misma voz. Y yo pensé, cuando lo escuché una vez nomás, sin ver su imagen, sin escucharlo más allá, la pura voz dijo, este es Sixto Porras. Y empecé a escucharlo porque hablaba de la disciplina justamente. No, y este hombre habla el fluido, el castellano así como nosotros, solamente con un acento colombiano, y el japonés lo habla fluido, así, y va hablando en japonés y en español. Y hay una parte decía los colombianos, que habla los colombianos son tan impuntuales que yo cuando he ido a Japón y tengo que actuar como traductor, porque el español, decía él, es tan difícil de aprender, es sumamente difícil, porque en otros países comer es comer nomás, comer, y tú comer, yo comer, él comer, y la palabra comer se entiende, y todo se conjuga con esa sola palabra. Aquí en el español es tú comes, él come, ella come, y así, y va variando. Nosotros comemos, ellos comen, y va variando. Entonces el extranjero, el oriental que quiere aprender español, le cuesta un montón, es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Entonces él decía
que cuando tiene que ir a Japón y lo contratan como traductor en muchas ocasiones, hay palabras que él las tiene que olvidar, sacar de su mente. Por ejemplo, estoy en un segundo allá, decía él. Porque para el japonés decía, estoy en un segundo es un segundo. O sea, cuando le dice, oye, ¿y todavía no llegáis? Estoy en un segundo. Y él empieza a mirar y a buscarlo. ¿Dónde está? O ahí te caigo. Y dice que un japonés miraría para arriba. Porque para él no hay ambigüedad en las palabras. Todas son así. O sea, ¿lo son o no son? O sea, cuando es un segundo, es un segundo. Te estoy cayendo, es porque va cayendo. Y se hace a un lado incluso. Es así de riguroso. Pero ha enfermado esa nación. Ojo que Japón es uno de los países más industrializados y una de las potencias mundiales de la economía. A pesar que hace 60, 70 años atrás sufrieron el ataque de 2 bombas atómicas. Quedó prácticamente devastado el país. Entonces, Hiroshima y Nagasaki. El asunto es que con 2 bombas atómicas un país se destroza. Más encima la población no es muy, o sea, es numerosa, pero el hábitat, el terreno que tienen es pequeño. Es una isla. O sea, tienen todas las de no ganar. ¿Por qué? Porque no tienen terrenos para cultivar, no pueden tener gallinas caminando por ahí, no pueden hacer plantío. Con el pato salimos a comprar recién y veíamos la hilera de plantación y decíamos, ¿qué será eso? ¿Qué será esto otro? Y todos lados, por todos lados. Allá pues, no se puede. Pero resulta que son dueños de la mayoría de las empresas tecnológicas y no es porque sean más sabios, no es porque tengan mayor conocimiento. Porque este hombre contaba, decía, yo cuando él estuvo viviendo siendo japonés, estuvo viviendo en Colombia hasta los 12 años, decía, y ahí se fue para allá. Y le dije, oye, vaya a ir a estudiar allá los cabros chicos le pasan unos cables y hacen cosas, hacen una radio, por ejemplo, en el pupitre. Y él estaba súper asustado. Y dije que cuando llegó allá, se sentía mal, incómodo, y contaba que en un momento empezó a darse cuenta que eran las mismas tallas, las mismas bromas, el mismo, no sé, guate que dicen ahora en estos tiempos, una paipa en mis tiempos, el paipazo, era todo igual. La diferencia es que cuando entraba el profesor, todos callados, así, en silencio, y el profesor entraba, no decía nada, empezaba a escribir. Y todos escribiendo, y él le hablaba unas cosas, y ellos escribían y atendían a la... Se iba el profesor, terminaba la hora, y todos empezaban a leer de nuevo, entraba el otro profesor, y seguía lo mismo. Y la misma dinámica siempre. Entonces al final decía, no es que sean más inteligentes, para nada, decía. De hecho no son inteligentes. La mayoría no piensa por sí mismo, es todo estructurado. Lo que son es disciplinado. Entonces la disciplina es tan fundamental, ayuda tanto, que hace que siempre dé fruto, siempre. No es a veces, siempre da frutos. Por ejemplo, mi viejo es súper disciplinado. El otro día el Jeremías con la Arianna, no sé si los conoce, la mayoría lo conocen, mi sobrino. ¿Por qué motivo se fueron a vivir a la casa de mi papá? Entonces hace poco fui a verlo, fui a dejar al Jeremías allá en la casa, nos quedamos a tomar once, conversamos, y mi mamá me contaba, no, el guatón a las 6:20 se tira bajo la cama, se empieza a duchar, se ducha, a las 10 para las 7 le está preparando 110 para las 7, todos los días, 10 para las 7, sale el olor a pan tostado para arriba. A las 7 en punto, los chiquillos, a tomar desayuno. El asunto que 20 para las 8 o cuarto para las 8 están en el colegio, siempre. Siendo que vive en el 40 y está donde termina Santa Rosa y el colegio está en el 30. Yo vivo en el 30 y los chiquillos llegan a las 8, 8:1, 8:2. Disciplina. Falta de disciplina. Y claro, yo me puedo levantar a lo mejor antes, pero ¿qué hago si los cabros chicos no se levantan, se demoran, se mueren? Y es porque uno no le inculca disciplina. Entonces, de verdad, la disciplina es demasiado importante. Quiero que tomemos un texto bíblico ahora para darle cuerpo a este mensaje. Dice Mateo 9:14. Es lo que lo van a buscar. Mateo 9:14 al 17 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. ¿Qué está pasando ahí? Hay una pregunta que hacen, no cualquier persona, son unos discípulos, y estos son los discípulos de Juan. Y siempre hay que tener atención cuando hablan de Juan. Ojo, porque Jesús mismo dijo que Juan era el mayor profeta nacido de mujer. Y Juan no hizo ningún milagro, dice la Escritura. Dice, oye, Juan no hizo ningún milagro, decía la gente, y este hizo milagros referente a Jesús. Entonces Juan no hizo ningún milagro. Pero Jesús dice que era el mayor profeta que ha nacido de mujer. ¿Y por qué pasa eso? Pueden ser algunas interpretaciones porque era el emisario del Señor. O sea, antes que llegara Jesús, Juan estaba ahí para anunciar las buenas nuevas. Y claro, puede tener mucha verdad eso, pero no solo eso, porque también encontramos que habían en el libro de los Hechos, había unas personas que estaban predicando a Cristo, de Cristo estaban predicando, pero no lo estaban predicando exactamente bien, algo fallaba. De modo que dos personas le toman y le dicen, oye, ¿ustedes en qué bautismo están? No, nosotros en el bautismo de Juan. ¿Y recibieron el Espíritu Santo? No teníamos idea si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué uno aprende de eso? Que ellos estaban predicando de Jesús sin conocer siquiera el Espíritu. O sea, lo que conocieron no fue el bautismo nuevo del Señor, sino que conocieron el bautismo de Juan, el anterior. De modo que cuando estaban predicando, lo único que tenían era lo que Juan le había transmitido. ¿Qué vemos con eso? Que Juan fue un discipulador. Fue un hombre que le entregó tal conocimiento, tales herramientas a estas personas, que estos fueron transformados. O sea, uno cuando ve, como le digo, cuando le hablan de Juan el Bautista, no tiene mucha idea de, no, Juan el Bautista, sí, un hombre que estuvo en el desierto ahí predicando, la gente llegaba donde él, y era duro, y comía, no sé, con miel y langosta, y se vestía con cierta ropa, y eso es lo único que conoce. Pero cuando uno empieza a ver el trasfondo de todo esto, es tan importante porque uno ve cómo fueron transformadas personas con el mensaje de Juan solamente. Y ahora justamente es eso lo que está pasando. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿A quién vinieron? A Jesús. Y le dicen algo. ¿Por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, esta pregunta normalmente cuando le hacen preguntas a Jesús siempre son como para hacerlo caer en algo. Esto no, esta pregunta es súper sincera. Porque son de personas que aman a Jesús. Porque Juan le ha dicho, Él es el Salvador. Recuerden que cuando Jesús llega, lo primero que dice de Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, en ningún momento escondió su adoración a Jesús. En ningún momento. De modo que estos discípulos, cuando llegan a preguntarle a Jesús, tienen una duda existencial. Tienen una duda súper cruda. Así, dentro de sí, algo no les cuadra. Algo está mal. Entonces van donde el maestro, y lo más seguro es que le dijeron de una forma muy sincera. Y a la vez lo tienen que haber preguntado, tienen que haber hablado con Juan, tienen que haber hablado entre ellos mismos, decir, oye, ¿por qué ellos son diferentes? ¿Por qué ellos no se ven? Y ojo que ellos saben que no ayunan. O sea, al final, al parecer, incluso lo están observando. Parece que lo están mirando. Parece que van los discípulos de Juan, porque recuerden que la zona donde predica Jesús, donde está Juan el Bautista, es muy chica, es pequeña. Si bien son grandes terrenos, pero son pequeños en el sentido de que se van escuchando todas las murmuraciones, los comentarios, se van sabiendo todo. Entonces, cuando llega el momento y le hacen la pregunta, es porque tienen una pregunta, o tienen una duda existencial, tienen una duda muy, muy, muy sincera, y algo no les cuadra. ¿Por qué estos discípulos no hacen los que todos los discípulos hacen? Y mencionan incluso a los fariseos. Recuerda que Juan el Bautista, cuando ve a los fariseos, dice, generación de víboras, y los acusa de esa forma. Entonces, cuando ellos dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, se ponen ellos, e incluso a los fariseos, los cuales sabían que no tenían la verdad,
Pero están diciendo, mira, todos los discípulos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? La rama que sea, ayuna. ¿Por qué los tuyos no? Ojo, no le vamos a hablar de ayuno hoy día. Esto es como cuando sale un tema extra, como salió a colación, un bonus track, por decirlo así. Después usted si quiere, ayune, véalo usted. No se le va a hablar de ayuno esta vez. Porque el ayuno tiene otra connotación. Jesús la dice ahí. Se la adelanto para que no quede con la duda. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso los que están de bodas, acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque siempre se ha enseñado que el ayuno van a recibir poder, van a tener... No, el ayuno, de acuerdo a la Escritura, siempre es cuando está el dolor, la angustia. Entonces Jesús le dice, ¿pueden los que están de boda, los que están felices, los que están celebrando, estar de luto? Porque ese es el ayuno, luto. Si uno ve en Jonás, cuando va a predicar a Nínive, todos, el rey rasga sus vestidos, todo en ayuno. ¿Y qué era el ayuno? Un sometimiento a Dios, una cuestión, porque venía dolor, venía la muerte. Y cada ayuno que hay siempre está con la figura del dolor. Entonces cuando se nos enseña en la iglesia, no, hermano, tiene que ayunar. ¿Para qué? Estoy con Cristo. ¿Quiere ayunar? Ayune, no hay problema. Ni un problema. Es bendición de Dios, es algo espiritual, ni un problema. Pero darle la connotación correcta. Ahora no vamos a entrar en ese detalle. Pero si quiere ayunar, hágalo. No hay ningún problema. Dios le va a bendecir, te lo aseguro. Porque Dios trata con nosotros con asuntos espirituales. Y si uno lo hace correctamente, si uno lo hace como debe ser, Dios siempre le va a bendecir. Ahora, ¿sabes cómo le digo esta pregunta? Y hay algo entonces que cuadra en todos. Es el discipulado. En todos cuadra algo. Y en este caso el ayuno. Dice, ¿por qué tus discípulos? Porque ¿quiénes fueron a preguntar? Los discípulos. Dice, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ayunamos y tus discípulos no ayunan? O sea, hay un asunto aquí respecto del discipulado, de la disciplina que debe tener cada uno de los que está en esos grupos. O sea, la disciplina nuestra, Jesús, es que nosotros ayunamos. La disciplina de los fariseos es que ayunan. Estos discípulos no lo hacen. Y ahí Jesús les da la pregunta, o sea, le da la respuesta. ¿Pueden los que están de bodas, los que están felices, meterse en luto, ponerse a llorar, estar en pena, estar en tristeza? No pueden. Pero ya el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces estarán con tristeza, con congoja, bueno, ayunarán ahí. Y después da una respuesta a Jesús extra. Nadie pone remiendo. Y ahí lo vamos a ver enseguida. Ahora, el asunto con la disciplina cristiana, con el discipulado, es que esto es tan importante, querido, que cuando uno llega al Evangelio, por ejemplo, el hermano Alberto nos contaba ayer que lleva poco en el Evangelio. Bueno, cuando uno llega al Evangelio, llega como creyente. Pero si bien somos creyentes toda la vida, en algún momento ya no debiéramos llamarnos creyentes. Podemos llamarnos creyentes porque soy creyente, creo en el Señor y todo. Pero ya en un momento debiéramos pasar de creyentes a discípulos. ¿Y cómo se hace ese paso? ¿Dónde yo sé que pasé de creyente a discípulo? Gracias. ¿Dónde se ve que pasé de creyente a discípulo? Cuando empieza a ejercer acciones de discípulo. Cuando empieza a ejecutar las reacciones propias de un discípulo. Ahí los hombres están diciendo, oye, Jesús, tus discípulos no son discípulos. Eso le están diciendo. Ese es el trasfondo. Esa es la pregunta en sí. Tus discípulos no se comportan como discípulos. ¿Por qué? Y Jesús le da la respuesta. No, es que mira, está pasando esto, en este momento está pasando esto. Pero ya llegará un momento en cual harán obras y acciones de discípulos. En este momento están de fiesta, me están conociendo y todo, pero llegará un momento en que les será quitado y entonces necesitarán, entonces lo harán. Entonces, no dijo que eso entonces a lo mejor van a hacer, no, entonces lo harán. Va a pasar esto y entonces lo harán. ¿Se ha fijado que ahora se están quitando las bolsas de plástico en
Todo negocio en todos lados y sale una ley y todo. Si hace tanto daño, ¿por qué? ¿Por qué se usó? Si hace tanto daño, ¿por qué se usó? Pueden haber varias respuestas. Más comodidad. Sí, es cómodo. Es súper cómodo. Es barata. Una bolsa de hecho no está dentro del costo de la venta. O en la boleta al menos. Está dentro del costo de los productos, a lo mejor porque le van subiendo el precio y ya hacen el cálculo. Ya la persona lleva tantas bolsas. O sea, el cálculo que se hace, ya para sacar el costo de la bolsa, hay que saber el 0,01 peso a cada producto. Y ahí sacamos el costo de las bolsas. Es tan barata y a la vez es tan cómoda que funciona, pero daña. Y eso lo vemos con el tiempo. Ahora está todo, hay mucha contaminación. De hecho, el otro día fui a comprar un negocio donde ya no están dando bolsa, donde el hermano Pato dice el negocio de los pobres, cerca de la casa hay un negocio que es bien barato, canito, de todo el dato. Baratísimo. El asunto que dice, no damos bolsa. Y hace rato, antes de que saliera a salir, ya decía, no damos bolsa. Pronto, en un mes más, nos dejaremos de dar bolsa. Y hay un eslogan que ponen, un letrerito chiquitito, dice, 5 minutos en tu mano, 150 años en la tierra. No damos bolsa. Bueno, claro, el daño que se genera es lento, progresivo, parece pasivo, pero es acumulativo. Bueno, en el caso nuestro, la falta de disciplina es como la bolsa de plástico. Es lento, no se nota, es cómodo, es barato, no me cuesta nada. Pero el proceso a largo produce daño. ¿Cuánta gente hay cristiana que por falta de discipulado, de disciplina, de autodisciplina, no están en la iglesia? Otros tantos que sí están en la iglesia, pero es como si no lo estuvieran. Otros tantos que están y parecen estarlo y están vivos y siempre, pero tienen familias trastornadas. Otros tantos que tienen problemas íntimos, que pueden ser adictos a pornografía, pueden ser adictos a videojuegos, y es súper común eso, pero no se trata, no se tocan esos temas. ¿Por qué? Porque es como la bolsa, no se nota el daño, pero lo genera. Solamente aquella persona que puede ver a futuro y decir, ¿cuánto va a contaminar esta bolsa a largo plazo? A ver, ¿cuánta gente la usa? 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. ¿Y cuántas bolsas usan al día? ¿Y cuántas al mes? Dice, no, la proyección es esto. Catástrofe. En el caso nuestro es igual. El problema es que no nos damos cuenta. La disciplina es tan necesaria porque a largo plazo produce catástrofe la falta de ella. Sí o sí va a producir catástrofe en nuestras vidas. En un año, en 5, en 10, en 20, en 40. O sea, la catástrofe para algunos puede ser que, o mejor dicho, algunos a lo mejor no la van a notar, pero quizás Dios tenía planes diferentes para su vida y que no los pudo ejecutar, porque ¿a cuánto no le ha pasado de repente el Señor habló por alguien y le dice, tú te quiero para esto, y nunca se ejecutó eso para esa persona? No dice, oh, Dios falló. Miremos la vida de esa persona. Nunca se sometió, nunca aquí, nunca allá, porque no fue discípulo, fue creyente. Toda su vida creyó. Un hombre de fe, un hombre que diezma, un hombre que ofrenda y hace de todo por el Señor, pero su vida no la entrega. Porque es lo que busca el Señor, el corazón, no busca la riqueza, no busca, porque Dios, el dueño del oro y de la plata, Él puede hacer aparecer lo que quiera. Así como en la iglesia nos faltaba material, bueno, el Rubén, el Señor lo usó para que trajeran, ¿cuánto? 10 millones en material, así, y cobraron ¿cuánto? 10 lucas el flete. Dios puede hacer lo que quiera, no necesita nuestro dinero. Lo que quiere es el corazón. Dice la palabra que ya no habita en obras hechas por mano de hombre, sino en el corazón del hombre. Entonces cuando el corazón no se somete, luego hay la falta de instrumentos para el Señor, la falta de herramientas para Dios. Cada vez se levantan menos personas para ser usadas por Dios en cualquier ámbito, la que sea,
Porque justamente no hay un sometimiento, porque no hay un discipulado, porque no hay disciplina. Entonces eso es grave. El reino de Dios no se concibe entonces sin discipulado. No se concibe, o sea, no, pregúntese usted mismo, ¿habrá o existirá el reino de Dios sin gente que se someta a él? No puede. O sea, el sometimiento ya implica cierta disciplina, pero tiene que ir más allá, tiene que ir con una proyección. ¿Qué es lo que quiero lograr? No le estoy diciendo a usted, mire hermano, usted va a ser pastor, proyéctese para allá. No, para nada, porque eso Dios lo sabe. Él elige a quien quiere. El Señor pone su sello con el Espíritu Santo, dice que nos invierte en nosotros para hacernos crecer y de alguna manera ciertos dones, hacerlos fructíferos más adelante. Pero eso lo va a hacer en aquellas personas en las cuales hayan trabajado en sí mismas. Y no solo eso, porque eso es la parte visible, pero hay otras cosas que no se van a ver, que van a ser su vida en su casa. Van a ser transformadas si hay disciplina, se lo aseguro. Entonces, si vemos el verso 15, cuando le preguntan, Señor, ¿por qué tus discípulos no lo hacen? Jesús no lo niega. No dice que no deban hacerlo, no dice no es necesario. No, Jesús dice, no, en este momento no, pero más adelante sí, lo van a hacer. Porque la disciplina sí es necesaria, no solamente necesaria, indispensable. Cuando se genera entonces, se empieza a practicar la disciplina cristiana, se renueva la relación con Dios. Y no es que haya estado maltrecha y necesite renovarla, no. Es que se renueva en un nuevo ámbito. Cualquier persona que se dedique ya sea a la oración, a la consagración con Dios, a la búsqueda de Dios, cualquier persona, nueva, antigua, da lo mismo, con conocimiento o sin conocimiento, cualquier persona que se dedica a la oración, a la consagración, a la búsqueda de Dios, esa persona crece y se nota. Lo notan las personas. De hecho, nuestro hermano Marquito ha sido, de alguna manera, no quiero expresar mal la palabra, pero ha sido de alguna manera alabado en su búsqueda de Dios, el hermano Marco Monar. Y es simplemente el hecho, porque justamente él ha sentido una necesidad de buscar a Dios, producto de un problema que ha tenido. Y él lo ha dicho abiertamente, por eso lo digo abiertamente, porque él también lo ha dicho abiertamente. Y Dios le está dando respuesta. Dios ya le está dando respuesta, con un tiempo de búsqueda, pero solo con necesidad. Ahora, ¿qué pasa si esa no es, la necesidad sea más bien buscar a Dios? Esa sea mi necesidad, buscar a Dios. ¿Cambiaría su vida espiritual? Sí o sí. ¿Va a cambiar? Sí o sí. Ahora, la disciplina es la manifestación del creyente en un proceso de madurez. ¿Saben que hay gente que vive toda su vida problemada, toda su vida aquejada de problemas, de luchas constantes, que ven una cosa en un hermano, no, este hermano, y en otro, no, y en la iglesia, y siempre tienen problemas? Porque son inmaduras. Porque si uno se pone a pensar, a ver, ¿yo seré mejor que ellos? No creo, porque yo me conozco. Y usted se conoce. Y sabe que, sinceramente, por eso Pablo dice, hablen de sí con cordura. Pablo lo dice. Hablen de sí mismo con cordura, con entendimiento. No vean a nadie como ustedes superiores a ellos. Hablen de sí con cordura. Bueno, si uno habla con cordura de uno mismo, uno se da cuenta que es débil, que es flojo, y un montón de cosas. Entonces, ese proceso hacia la madurez que se genera mediante la disciplina es un proyecto corto, mediano, largo plazo, no lo sé. Pero es un proceso
que le va ayudando a la madurez. Y sabe que la ventaja de este proceso que nos lleva a la madurez nos ayuda a ver los parámetros de excelencia. Por ejemplo, una persona que decide, ponemos el ejemplo del hermano Tito que ya lo citamos. Si el hermano Tito se levanta siempre a las 6:20 de la mañana y le cuadra todo perfecto en el tiempo, en todo, y sale todo bien, los niños llegan bien al colegio, llega todo excelente. Bueno, cuando se levante 20 para las 7, quizás no le va a alcanzar el tiempo. Quizás va a andar corriendo. Quizás va a llegar igual a la hora. Pero va a llegar un momento, un día, que va a haber taco. Y va a llegar atrasado. O van a salir tan apurados que se olvidó el cuaderno y van a ir a mitad de camino. No podemos devolver porque si nos devolvemos, llegamos atrasados. Entonces, ese ajuste que tiene de las horas le da un parámetro de excelencia. Cuando él se levanta a esa hora, es excelente la hora para que todo funcione bien. Entonces, cuando uno tiene ciertas disciplinas ya marcadas, esas disciplinas le dan parámetro de excelencia, no menos que esto. Eso le está diciendo. No puede ser diferente a esto. Entonces, cuando usted adquiere disciplinas de oración, ¿qué va a pasar cuando no ore? Sabe que está mal. Pero como usted no ora, le da lo mismo. No tiene parámetros de excelencia. Y son para Dios. Y recién le cantamos. De ahí abrazados saltamos. Pero Dios no quiere solo eso. Dios quiere parámetros de excelencia mayores. De lo que son para que crezca el alma. No son solamente para divertirnos. El sudamericano, ya que lo habíamos dicho delante, el sudamericano tiene un problema que le gusta divertirse. Este hombre que les decía, este colombiano japonés, decía que en un momento, ¿sí? Este colombiano japonés decía en un momento que cuando estaba en Japón, estaba trabajando en Japón, que estuvo hasta los 23 años creo que fue en Japón, y después ya volvió a Colombia nuevamente. Dice, cuando están allá, llegan unos personas, allá nadie sale, o sea, todos salen igual, pero nunca salían con él. Entonces llega un momento y le dice, te queremos invitar para que salgamos. Ya, le dicen, sí, vamos a ir a un karaoke, que allá se da mucho el karaoke. Vamos a ir a un karaoke. Oh, excelente, es como una fiesta acá. Sí, excelente, ya, ¿cuándo vamos? En un mes y medio vimos que todos calzábamos en el horario y así, ¿mes y medio? ¿Pero cómo un mes y medio? Sí, en un mes y medio todos vimos nuestra agenda y ahí todos tenemos un tiempito libre. Y decía él, yo como colombiano, decía, porque él se siente más colombiano que japonés, decía, yo como colombiano me dicen, vamos a ir ahora a un karaoke, vamos, estoy listo. Y él decía, y es porque el sudamericano en general tiene siempre ese deseo de pasarlo bien, pero nunca de ser algo en un acto disciplinado, de mantenerlo en el tiempo. Nunca está en su meta eso. Nunca tiene una propuesta de pensar que puede hacer algo todos los días, si es posible a la misma hora, si es posible el mismo tiempo, y si es posible mejorarlo. Nunca está en su proyecto. ¿O lo está en lo suyo? ¿Está en mejorar algo? Excelente. La cosa es que la haga. Porque todos tenemos proyectos de mejorar. Mañana empiezo la dieta. Así. Bueno, la disciplina entonces nos da parámetros de excelencia. Nos dice no menos que esto. Por eso es importante ser no solo creyente, sino discípulo. Dice, la disciplina también es insistencia. Pero no una insistencia loca, no una insistencia testaruda, no una insistencia de que lo hago porque lo hago, porque lo hago, no. Es porque le da una seguridad de que tendrás resultados. En el ámbito espiritual, eso es fe. En el ámbito humano son resultados nomás, pero en el ámbito espiritual es fe. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos capítulo 11, verso 1.
¿Alguien lo tiene ahí? ¿Sí que lo tienen? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera. Estoy seguro que viene. Mire que cuando usted sale a tomar la micro, no está ahí, pero alguna vez pasará, irá a pasar. No, está seguro que pasa. Porque ya lo he visto. Todos los días lo ve. Y hay mucha gente que está ahí y no tiene problemas de fe en eso. Saben qué va a pasar. En el ámbito de la fe debiera ser igual. Entonces, al parecer, no creemos. Por eso no tenemos disciplina. Es un acto de fe. Porque uno muchas veces dice, no, el que tiene disciplina es cuadrado. No, el que tiene disciplina tiene fe. Porque es algo que no ve, porque cuando está esperando el micro, no es que la ve allá viene. No la ve, pero sabe qué va a pasar. Lo sabe. Y si yo le pregunto a ustedes, y a cualquier creyente, y a cualquier cristiano, ¿tú crees que Dios responde a la oración? Amén. Si llenamos un gimnasio y están todos sentados, parece el que cree que Dios responde a la oración. Todos se paran. ¿Pero cuántos oran? ¿Cuántos tienen disciplina de oración? ¿Cuántos tienen disciplina de búsqueda de Dios? Si usted busca a Dios, ¿usted será bendecido? Amén. ¿Lo hace? ¿Tiene una disciplina específica para eso? ¿Tiene un proyecto con el tiempo? ¿Tiene un proyecto para sus hijos? ¿Tiene un proyecto para su familia? ¿Tiene un proyecto para su matrimonio? ¿Tiene un proyecto para su esposa? ¿Tiene un proyecto para su trabajo? ¿Tiene un proyecto para su futuro? ¿Tiene un proyecto? Eso es fe. No es solamente gritar, me voy con Él, o Señor, te alabo y te bendigo. Eso es fe también. Pero lo otro requiere mayor fe. ¿Por qué? Porque requiere de algo, de una respuesta que usted sabe, entre comillas, que viene. Porque como digo, todos decimos sí, amén. Dios me bendice la oración, sí, amén. Dios responde la oración, sí, amén. Pero lo hago, entonces al parecer no creo. Porque no lo hago. Porque una cosa es decir sí, y la otra es serla. Jesús decía, habían dos jóvenes que un padre les llega y les dice, anda a trabajar a la viña. Y le dijo, no quiero, ahí se va. Y el padre manda el segundo y dice, anda a trabajar a mi viña. Sí, padre, voy. ¿Y qué pasó? Que el primero, movido en arrepentimiento, dice la Escritura, fue y lo hizo. Y el otro dijo, no lo voy a hacer nada. Bueno, ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo sí o el que dijo no? Fue el que arrepentido fue y lo hizo. Entonces no es un acto de decir sí, es un hecho de hacerlo. ¿Se da cuenta que nuestra fe de repente es solamente bla, 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 bla? Y nuestra disciplina deja mucho que desear. Que estamos siendo solamente creyentes y creyentes a medias, que realmente no somos discípulos, que quizá hemos perdido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años en la iglesia y no hemos logrado nada porque hemos sido indisciplinados. La disciplina entonces nos deja un parámetro de excelencia. La disciplina entonces nos muestra también que tenemos fe. Dice, la disciplina asegura éxito y resultados. Es cosa de estadística. Cualquier persona disciplinada va a lograr cosas en la vida. Cualquiera. Haga lo que haga. Póngase a vender empanadas, que sean buenas, ¿sí? Póngase a vender empanadas y venda y vaya y lo hace y respeta horarios y hace cosas y va a lograr algo. Le va a costar. ¿Usted cree que del día a la mañana, de un día a otro va a salir con ganancia? No, es difícil. Tiene que invertir, no solamente plata, tiene que invertir tiempo, tiene que invertir el tiempo de su familia, tiene que invertir el tiempo del goce, del regocijo, del descanso, del play, no sé de cómo le llaman ahora. Tiene que invertir mucho tiempo y muchas cosas. Pero va a lograrlo. Sí o sí, va a lograrlo, es cosa de estadística. Y en el ámbito de la fe, porque una cosa es lo que le decía, hacer empanadas, pero si las empanadas son malas, si son caras, si empiezan a haber otros factores que son externos a usted,
la economía del país, no sé, el lugar donde está vendiendo. Si se va para el barrio alto, a lo mejor no va a vender tanto, a lo mejor vende más. O si va a un lado muy pobre y nadie le compra porque... O si va a un lado donde son todos así. Bueno, hay varios factores que pueden influir. Bueno, en el ámbito de la fe tenemos garantía. Dios responde. Amén. Dios responde. Probad a Dios. Porque aquel que lo busca en oración, ¿qué dice la Escritura? Buscad y hallaréis. ¿Es promesa de Jesús? Amén. ¿O Jesús es mentiroso? Gloria a Dios. No, buscad y hallaréis, dice Jesús. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que ve, no algunos, no solo los pastores, no solo son los hombres poderosos en Dios, no los que saben harto, no, dice, todo el que pide, recibe, garantizado. Dios está poniendo su palabra de por medio, garantizado. Todo el que pide, recibe. Todo el que llama, se le abre. Todo el que busca, halla. Es todo. Es para todos. Es para todos los tiempos. Amén. No es solamente para el tiempo de Jesús, es para todo momento. No es solamente, a lo mejor usted dice, pero he perdido tanto tiempo. Bueno, desde ahora empiece. Porque Dios es poderoso, es poderosísimo para hacer cosas inimaginables en nuestras vidas. Ojalá Dios de acá levante personas grandes en el Señor para que puedan construir una hermosa familia. No le digo para que salga a predicar afuera y sea un reconocido. No. Simplemente que sean hombres que puedan transformar su propia familia, porque le aseguro que sus hijos, cuando tengan 8 o 9 años, van a andar predicando en un culto de niños. De verdad. Y eso va a ser el cohete que lo va a llevar más arriba. Pero siempre con base, con disciplina, como un discípulo. Porque ahí va a estar Dios. La disciplina entonces nos permite expresar también el motivo correcto. Porque mire, los fariseos, y el texto dice también, los discípulos de Juan tenían este drama. O sea, en este caso hacen la pregunta a los discípulos de Juan: ¿por qué nosotros lo hacemos? Tus discípulos no. ¿Qué respuesta le da Jesús? Ahora vamos a la segunda parte de la respuesta. Una vez que le ha dicho, bueno, en este tiempo no, más adelante cuando el esposo les haya quitado, lo harán. Pero miren la respuesta un poco como extraña que da Jesús. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué les dice eso? Para que se entienda, a ver. Lo que pasaba en ese tiempo, los vestidos podían ser de un solo, ¿cómo se dice? Una sola costura, una sola pieza. Entonces, cuando se rompía una zona, téngalo por seguro que los demás iban a empezar a romper también, porque era una sola pieza, una sola tela. Entonces, lo que se desgastaba aquí, se desgastaba acá, porque era el mismo paso del tiempo para todo. Entonces, si se rompía algo por acá, la tela que le iban a colocar iba a ser nueva, iba a ser más pesada, más firme, porque recuerde que ellos vivían, no es como la tela de hoy, son telas pesadas, viven en el desierto o al menos en lugares muy secos, con los cuales tienen que, esa tela no es solamente para cubrirse, es para aislarse del calor. Esas telas se usan en la cabeza también para aislarse del calor, para que la cabeza no se caliente y no se desmaye. Entonces son telas diferentes a las que uno conoce en estos tiempos. Eran telas muy pesadas. Entonces,
si colocaban un trozo de tela nuevo, con el peso iba a empezar a tirar lo demás y se iba a hacer peor la rotura, dice Jesús. Iba a cubrir una parte, pero al final iba a terminar rompiendo todo. Después que dice de las odres. Las odres es donde se echaba el vino, en una vasija de cuero que se usaba, se hacía con cuero de animal. Entonces, ¿qué pasaba con una odre vieja? La odre vieja ya estaba dura y no podía expandirse más. Ya había otro problema más, que la odre vieja tenía ya cepas de vino. ¿Qué significa eso? Echaban un vino nuevo, y el vino nuevo con las cepas que habían quedado, esas bacterias que habían quedado dentro del odre, iban a hacer fermentar este vino. Entonces llega un momento que el vino empieza a fermentar y ¡pum!, se revienta la odre, se pierde la odre, se pierde el vino y todo. Entonces, ¿qué se hacía? Se echaba en odre, el vino nuevo se echaba en odres nuevas, las cuales no tenían contaminante. El vino se mantenía sin fermentar y ahí se mantenían las dos cosas bien. ¿Qué le está diciendo Jesús con eso? Le está diciendo, no puede hacerse algo nuevo en un sistema viejo. No puede hacerse algo nuevo en un sistema antiguo o viejo. ¿Qué estaba pasando ahí? Ellos van con la pregunta y dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos. O sea, en resumen, todos los discípulos ayunan, pero tus discípulos no lo hacen. Jesús les da la primera respuesta. Bueno, ahora no lo harán, ya lo harán cuando el esposo les sea quitado. Pero aparte de eso, hay otro problema. No se puede colocar en un vestido antiguo o roto una remenda nueva, no se puede colocar los odres antiguos, un vino nuevo, porque todo se pierde. ¿Qué le está diciendo entonces? Es esto. En el nuevo sistema no tiene que ver con lo heroico. ¿Cuán heroico soy para hacer lo que voy a hacer? No se trata de ir y ponerse a ayunar ahí, ya estoy sufriendo. No, tiene que haber otra intención. El nuevo sistema que está hablando Jesús ahí a esos discípulos, le está diciendo, ya no sirve lo antiguo. Lo nuevo es diferente. Lo nuevo ya no es por obligación. Lo nuevo no es porque ustedes lo demanden. Lo nuevo no es porque yo les diga, tienen que hacer esto. No. Lo nuevo es lo que sale del corazón. Lo que hacen con una motivación diferente. Antes lo que se hacía, y hasta el día de hoy se hace, es que, hermano, tienes que orar, porque tienes que sufrir, porque esto, no, si pélate las rodillas, ¿puedo orar de pie? No, de rodillas. ¿Y puedo orar sentado? No, de rodillas. Te tienen que doler las rodillas. Muchos no se enseña eso. Tienen que sufrir. O sea, si vais a ayunar, tenéis que pasar hambre. Y no tomé agua, no, si no podéis comer nada. Oiga, el sufrimiento, así como que fueran héroes, heroicas, las personas heroicas, que son grandes hombres. Dios no busca eso. Dios no busca el heroísmo. Ya no es una interpretación rigurosa de nuestra entrega a Dios. Ya no es la forma rigurosa en donde antes, porque si no nos pareceríamos a aquella gente que va a la Virgen del Carmen y se azota y caminan de rodillas y sangran y piensan que con eso agradan más. Porque si no nos pareceríamos también, bajando, haciendo el parámetro adecuado, nos pareceríamos también a los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan cuando estaba Elías? Y dice Elías, ya, todos ustedes los 850 profetas que hay entre Baal y el otro Dios, hagan su ritual ahí para quemar un animal, y yo haré el mío solo. Pero no le pongan fuego. ¿Y qué hace? Y los tipos empiezan cuando ven que no le responde, que se prenda ese fuego, se empiezan a azotar. El ascetismo, y se empiezan a rasgar, se empiezan a cortar. ¿Por qué hacían eso? Porque pensaban que así agradaban a Dios. Y Elías, ojo, Elías vivió prácticamente 800 años antes de que viniera Jesús. Y no tenía idea del Evangelio. No tenía idea de la gracia. Pero una cosa sabía, que a Dios no le agradaba aquello. Él en ningún momento se empezó a azotar, no. Él sabía que Dios responde por gracia. Y cuando le ora al Señor dice, Señor, yo sé
que tú eres Dios. Pero para que todos estos vean, Señor, que tú eres Dios, manda fuego. El Señor levantó fuego al tiro, quemó todo, lamió el agua, dice el fuego. Fue una cuestión espectacular. Entonces mucha gente piensa que la disciplina del Señor es ese ascetismo, de que tienen que hacerlo porque hay que hacerlo, porque el hermano Cristian dijo, el pastor se metió en la cuestión de la disciplina. No. Aquí tiene que ver usted con Dios. ¿Cuánto ama a Dios? ¿Cuánto quiere someter su corazón a Dios? ¿Cuánto quiere crecer con Dios? Si realmente quiere ser discípulo o solo creyente. Discípulo que está ahí para cumplir lo que su amo o su maestro le manda. Entonces, ya no es por una interpretación rigurosa o una ética heroica, pero tampoco es por mérito personal. No es que cuando usted se ponga a orar, lo que hice, lo que he hecho. Y sabe que es muy repetitivo esto, sobre todo en las mujeres, que empiezan, no, yo he orado tanto por eso, pensando, porque lo manifiestan de esa forma, piensan que ellas han hecho algo por la situación X. No sé, por el hermano Marco, a lo mejor muchas, sobre todo mujeres, van a llegar y van a decir, he orado tanto por usted, por su situación. Tienen que orar, sí, es verdad, tienen que hacerlo. Pero piensan, cuando lo dicen así, como que aportaron un grano extra para su solución. Y no es así. Cuando usted ora, lo hace primeramente porque Dios tiene gracia. Amén. Y sabe que Él puede responder una oración. Usted no va a mover a Dios con nada si no está dentro de su voluntad. Porque nosotros podríamos pedirle, en mi tiempo, cuando yo estaba con el problema con mi esposa, bueno, antes de casarnos, y yo quería volver con ella, a lo mejor muchos oraron por mi situación. Mi mamá y otros orando por mi situación, y no pasaba nada. Hasta que Dios, por su gracia, cuando ese día dije, Señor, ya sé que todo lo puedes, pero ahora entiendo que si bien todo lo puedes, algo no me calza. Hay algo que no puedes, obligar a la gente. A la semana, esa respuesta que la busqué 2 años, a la semana me llegó una respuesta y me tapa la boca. A los 4 meses me estaba casando. La gracia de Dios. Oré, buscando respuesta. Señor, dame respuesta. ¿Pero lo hice por Él? No, lo hice por mí. Equivocadamente, pero Dios respondió por gracia. De modo que ya ni siquiera, como les decía, no es una cuestión heroica, ni tampoco una interpretación rigurosa. Tampoco entonces es por mérito personal. Es por una nueva actitud. Jesús entonces le dice, no se puede hacer esto porque va a quedar peor la cosa. No se puede hacer con el vino, colocando todo, porque se va a perder todo. Así muchos cristianos viven, por eso no pueden crecer, no despegan nunca. Parece que fueran despegando y van súper bien, de repente ¡pum!, se caen. Porque no hicieron algo nuevo. Siguieron en la matriz antigua del sacrificio, del esfuerzo y no de la gracia, no del agradecimiento, no de una cosa en donde quieran hacerlo porque su Señor es su Señor. No se someten como discípulos, se someten como esclavos, obligados a hacer las cosas que hacen. Cuando una persona entonces aprende a ser discípulo, cambia su chip. Ya no lo hace obligado, lo hace con amor, lo hace con deseo, lo hace con entendimiento. Y eso no le quita sacrificio, porque le va a costar. Porque tenemos una idea de que la vida hay que disfrutarla y todo, y no significa que eso se vaya a acabar, no, sino que va a tener que cambiar las prioridades, y va a tener que ordenarse, y quizás no dar todo. Y quizás el hermano Tito, antes de llegar a los chiquillos a la casa, se levantaba a las 7, no sé, a las 8, quizás no tengo idea de que se levantaba.
Bueno, llegaron y tienen que levantarse a las 6:20. Es un sacrificio por amor. Es un sacrificio que se hace a conciencia, no por obligación, porque cuando se agregan estos paños nuevos a una estructura antigua, se pierde todo. Téngalo por seguro, ese paño le va a cubrir la rotura, pero va a llegar un momento en que va a tirar tanto el vestido que se va a romper todo. Y el odre va a perder el vino y el odre va a perder todo, no va a quedar con nada. Y por eso hay gente que parece que fuera a despegar y de repente cae de nuevo. Y parece que fuera a despegar de nuevo y siguen cayendo. Y nunca se levantan. Hermano, ¿cómo estás? Bien, el Señor poderoso en Dios. Hermano, ¿cómo está la otra semana? No, aquí estamos, pateando la piedra. Porque no crecen. Porque no han aprendido a ser discípulos. No han tenido una vida disciplinada. No han podido cambiar su estructura. Y siguen en el sistema antiguo cuando necesitan renovarse. Entender que no solo son creyentes, son discípulos para Dios. Son discípulos para Él. En donde van a tener que someter sus horarios para Dios, pero por voluntad propia. No porque alguien les obligue. Es saber que lo están haciendo para Dios. La disciplina entonces nos permite entender algunas cosas. Cuando se habla, por ejemplo, el típico tema es la dieta. ¿Y cuándo empezáis la dieta? No, uno de estos días. ¿Y cuándo empezáis a leer tal libro? Uno de estos días. Bueno, la disciplina, ¿sabe lo que hace hacer? Lo que le hace es que ese día llegue. Ese día llega. ¿Cuándo? Cuando usted dice, desde hoy, para Dios, empiezo esto. Desde hoy. E insisto, esto le va a llevar sacrificio. Sí, es verdad. No le va a gustar. Pero aquí no estamos para satisfacernos a nosotros. Estamos para honrar a Dios, el cual nos ha bendecido sobremanera, nos ha dado gracia, bendición tras bendición. Entonces necesitamos definir día, hora, lugar, forma, lo que sea. Hacer definiciones concretas que nos pueden llevar a las metas que buscamos en Dios. Entonces, si bien van a venir ahora los otros temas luego, y cada tema va a tener su propio desafío, ustedes los van a enmarcar como ustedes gusten. Aquí los hermanos van a exponer, el pastor y el hermano Marco. Uno de los desafíos que se nos viene es, que yo lo puse aquí, pero pueden ser otros que ustedes mismos se propongan, unirse entre 2 o 3 hermanos, o más quizás, porque, por ejemplo, el hermano Aldo, el hermano Marquito, el hermano Claudio, el hermano Jorge, son un pack, ¿sí o no? Si llegan a algún lado, van a agarrar la pieza todos juntos, ¿sí o no? Ustedes saben eso, ayer lo vimos. Entonces, ¿ah? Entonces, se pueden unir y decir, ellos mismos unirse, por ejemplo ustedes dos, que también son un pack, y decirse a sí mismos, ya, partimos desde mañana, desde pasado, no sé, su meta. Y ustedes estimularse y decir, dejar el teléfono y decir, o el WhatsApp, y ¿oraste hoy? Y era a las 8:30, ¿oraste a las 8:30? ¿O tuviste tus 10, 15 minutos de oración? Pues si ponen metas de 1 hora, no lo van a cumplir. Partan de a poco, pero háganlo de una nueva forma, no con el modelo antiguo. Eso mismo. Quizás besando a sus amados, a sus hijos, y todos los días proponerse decir, yo todos los días voy a besar a mis hijos. Eso es algo particular, ya familiar. Estamos hablando de disciplina del Señor. Pero eso es muy bueno también. Hacer algo que todos se propongan y se puedan ayudar y apoyar para que puedan hacerlo. Ojalá nos salgamos de acá sin los grupos ya formados.
solitos, que son esos grupos que son que no, donde los veis juntos, como Pedro, Jacobo y Juan, en la Biblia. Donde están juntos. Que aquí salga así. Dios respeta nuestras personalidades y nos permite formar estos grupos para que se afiaten, se apoyen, se ayuden, se estimulen entre todos. Así que piénselo, no sea más solo creyente. Ya el hecho de ser creyente le lleva a ser salvo, pero sea un poco más, sea discípulo de Dios. No marque el paso, avance, no sea igual al resto, sea diferente, sea un hijo de Dios, y el Señor de verdad le va a bendecir. Es cosa de estadística. El Señor nos bendiga. Vamos, no sé, a cantar, pastor.